Y el título, y el título de la enseñanza del día de hoy, que tiene que estrecha relación con lo que estamos estudiando, todos somos útiles en el reino de Dios. Y en el texto que se basa en Primera de Corintios 12, del versículo 4 al 7. Y el objetivo de hoy día, de nuestra clase, que podamos reconocer nosotros la importancia de los dones espirituales a través del correcto uso, ¿cierto? O la correcta aplicación en los creyentes para glorificar al Padre y para la edificación de la iglesia. Aquí hay dos cosas muy importantes, muy relevantes, que tenemos dos aspectos importantes que los dones espirituales tienen como propósito en la vida del cristiano, ¿cierto? Para glorificar al Señor, al Padre, ¿cierto? Y para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y nosotros, como le hemos ido a través del tiempo, ¿cierto? De nuestra vida cristiana, dándole el uso correcto. O sea, hoy día vamos a ver que Dios nos ha capacitado, ¿cierto? Con dones espirituales. Si bien tenemos dones, ¿cierto? Que son cuando nacemos, cuando estamos, quizás tuvimos la vida antes sin Cristo, dones o, o capacidades distintas, pero hoy día vamos a hablar de los dones espirituales que son a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y el texto, como les decía, está en Primera de Corintios 12, del 4 al 7. En la versión Dios habla hoy, dice que hay iglesias, hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Qué importante el texto bíblico, ¿cierto? Que aparece ahí, donde ahí nos ratifica, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de dones en la iglesia y quien los concede es el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué son los dones? Son herramientas, ¿cierto? Fundamentales para la ejecución de un trabajo. Son herramientas fundamentales para eh, capacidades, en este caso, que nos da el Señor para la obra de la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, las herramientas son fundamentales en la ejecución de un trabajo, la podemos comparar con eso, sobre todo en labores que demanda algo específico. Y una característica de un buen maestro es que se preocupa de que ellas sean de buena calidad, las herramientas, ¿cierto? Un maestro ya que tiene experiencia, se preocupa que esas herramientas sean de buena calidad y con especificaciones adecuadas para ejecutar algún tipo de labor, ¿cierto? Este las cuida, cuida sus herramientas. Muchas veces los maestros no prestan sus herramientas porque las tienen ahí en una ubicación especial y las tienen ahí como en un cuidado muy especial, porque sabe que cada una de estas herramientas tiene un alto valor, ¿cierto? Es así también en el reino de Dios, que no es la excepción. Él nos ha entregado herramientas espirituales invaluables, invaluables, hermano, para poder ejercer las labores de su pueblo en medio de la hermandad. Al igual que las otras herramientas, esta ocupa distintas funciones y que muchas veces son de vital importancia. Muchas veces son de vital importancia. No las podemos ignorar. Estas herramientas que el Señor nos da, ¿cierto? No podemos dejarlas, porque al momento
de nacer de nuevo, de cuando nosotros creímos en el Señor, vino a nuestras vidas la fe, el arrepentimiento con nuestros pecados y Dios nos dio un nuevo ADN, ¿cierto? Fuimos nueva criatura. Desde ahí el Señor nos empieza a capacitar y al menos tenemos un don. Cada uno de los que están aquí, que somos hijos de Dios, al menos tenemos un don, una herramienta que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Para la obra, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, no podemos desconocer eso. No tenemos todos los dones, pero tenemos al menos un don, que eso vaya quedando como bien ahí afianzadito en el corazón, que es importante saber lo que el Señor nos ha entregado y que tiene un valor incalculable, ¿cierto? Porque Él ama a su iglesia, ama al cuerpo y para eso Él quiere que cada uno vayamos siendo edificados, cada uno podamos ir en crecimiento, ¿cierto? Espiritual, para que podamos llegar a esa altura que el Señor nos tiene como objetivo, ¿cierto? A esa altura del varón perfecto. A través de estas herramientas también el Señor están como relacionadas con nuestra vida de madurez. Vamos a leer Lucas 13 del 6 al 9. Y dice, Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala. Útilmente, pero el que la cuidaba, pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Qué importante, hermano, lo que nos dice aquí en esta palabra, ¿cierto? El Señor, porque al mismo tiempo nos habla, ¿cierto? De que es anormal que una higuera no dé fruto. Lo mismo para nosotros. Estamos capacitados, ¿cierto? Con un fruto, perdón, con un don, al menos con un don. Y este don está íntimamente ligado a este crecimiento, al fruto que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual para poder ejercerlo y para que todo el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Entonces es algo que no podemos ignorar, ¿cierto? Puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar en el mundo, pero necesitas gente para hacer realidad tus sueños, ¿cierto? Claramente nos habla el Señor que hay una utilidad que no podemos ignorar. Y esta utilidad que tiene que ver con el don o los dones que el Señor nos ha entregado a nosotros como hijos, ¿cierto? En esta palabra, en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6 dice, por eso te encomiendo que no dejes de usar esa capacidad, esa herramienta, ese regalo especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. O sea, aquí el Señor nos dice que no podemos ignorar, no podemos dejar de usar esta, esta herramienta que el Señor nos dio. Es muy importante, por eso, por este motivo, esta palabra nos revela que la utilidad en el reino lo único que refleja es falta o carencia de vida espiritual en nuestras vidas. Por eso es importante que podamos estar dispuestos, ¿cierto?, a la obra del Señor y Él está dispuesto a, perdón, me perdí.
pero aquí estoy. Ya. No, no somos islas. Así también nos dice el Señor a través de este cuerpo que quiere el Señor que seamos cada vez más estrecha esta relación y que cada uno use los diferentes dones que el Señor nos ha dado. No podemos tener una vida como isla. Cuando nos damos cuenta que realmente estamos solos es cuando necesitamos más a otros. Y aquí en Primera de Corintios 12:12 dice al 17, todos son necesarios e importantes en la iglesia. La iglesia de Cristo es como el cuerpo, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos, otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo soy del cuerpo porque no soy mano. Yo no soy del cuerpo porque no soy mano. Eh, todos sabemos que no, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijere, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo. De todos modos, seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler, ¿cierto? Claramente nos dice que hay una valoración tremenda al trabajo del cuerpo de Cristo y que aquí la desvalorización, ¿cierto? No tiene lugar en el reino de Dios y tampoco la comparación y menos la inutilidad. Por ese motivo es importante que podamos visualizar que las capacidades espirituales o dones están en nuestra vida desde el momento que hemos sido llamados al reino. Pero el desarrollo de esto depende de nosotros, ya que sabemos y debemos destacar que la manera que podemos conocer el don o los dones que Dios nos ha concedido a través del ejercicio de esto o en la colaboración los unos con los otros. Ahí está claro, ¿cierto? En la colaboración de los unos con los otros. Por eso dice que Dios nos ha dado estas capacidades, diferentes capacidades. Y no una persona tiene todos los dones, tenemos diferentes dones. Más de uno podemos tener, pero no tenemos todos los dones, ¿cierto? Porque hay un trabajo de cuerpo, porque la mano no puede hacer lo que hace el ojo, ¿verdad? Entonces no necesitamos esta unión, necesitamos esta fusión del cuerpo de Cristo, esta unidad del cuerpo de Cristo para que la manifestación de los dones pueda ejecutarse en la propia edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En qué importante lo que dice, en colaboración los unos con los otros. Es que ese es el don de dones, dice, la colaboración, el servicio de los unos con los otros. Por eso es importante, mis hermanos, que esto no es individual, que no es en soledad, ni es con un hermano de la fe o es individualmente. Eso no está en el parámetro del Señor. Por lo tanto, la figura del cuerpo se refiere a la necesidad que tenemos un trabajo en conjunto que cobra una tremenda importancia. O sea, tenemos que entender que todas estas capacidades que el Señor nos ha dado ha sido eh, para nosotros, ¿cierto? Para muchas veces para la edificación personal, pero también para la edificación como finalidad del cuerpo de Cristo. Eh, entonces es una verdad que no podríamos ignorar, ¿cierto? Tenemos como, no podemos ignorar que tenemos dones, que no somos islas para trabajar, ¿cierto? Y que no debemos ser caníbales espirituales. Ay, a lo mejor usted dice caníbales, pero ¿cómo caníbales? No podemos ser un cuerpo que se automutila, somos un cuerpo.
Cuando un cuerpo se duele, ¿cierto? Una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo se altera, todo el cuerpo duele, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos convertirnos en un cuerpo que se automutila. Esta frase, aunque parezca extraña, es habitual en nuestras comunidades. Cuando permitimos que la división, que es una herramienta que solo el reino de la oscuridad la ejecuta, ha dejado división, dejando que esta herramienta sea funcional en nuestras vidas a través del comentario, del orgullo, de la desobediencia, de la desobediencia a la autoridad divina, desobediencia a su palabra. Esto coarta el funcionamiento de los dones como un cuerpo. Estamos automutilándonos al no poder ejercer de correcta manera las capacidades que que la persona del Espíritu Santo nos ha entregado. No puede existir entre nosotros divisiones, ¿cierto? No puede existir entre nosotros, porque el apóstol Pablo le habla, ¿cierto? A la iglesia de Corinto y le habla y le exhorta acerca de que ustedes están en contiendas, en divisiones, el cuerpo no puede funcionar así, que algunos son de Pablo, otros de Cefa, ¿cierto? Entonces, eso es una herramienta del reino de la oscuridad. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a eso, tenemos que guardarnos, dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque no se va a edificar la iglesia, no se va a cumplir el objetivo que tienen los dones y que tiene el Espíritu Santo a través de los dones para la edificación de la iglesia. Entonces es un punto importante que tenemos que no dejar aparte, ¿cierto? Porque esto pasa en las iglesias, pasa en las comunidades, pasa en nuestras iglesias, porque el enemigo dice que anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces es importante que el cuerpo esté unido y que el cuerpo esté em, atento también. Sigamos, mis hermanos. Y cuatro, herramientas de edificación. Y aquí claramente nos habla en Efesios 4:16 de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué importante, hermanos, esto, ¿cierto? Cuando puntualizamos y profundizamos en la importancia de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, comprendemos que el desarrollo de esto en la iglesia son una necesidad primordial a la cual debemos destacar y poner un especial interés en la comprensión y la funcionalidad de esto. Y una de las cosas fundamentales, ¿cierto?, que debemos comprender de las capacidades espirituales que recibimos de parte del Espíritu Santo es que los dones son fuente de edificación del cuerpo de Cristo, edificándose en amor. O sea, vuelvo a repetir, es que los dones son fuente de edificación del cuerpo de Cristo. Que no se nos olvide, no es personal, no es mi don, lo ocupo para mí, lo ocupo para... Es para que el cuerpo de Cristo se vaya edificando, para que también nosotros podamos ir desarrollándonos espiritualmente, creciendo espiritualmente. Al desarrollar el don, podemos ir también creciendo espiritualmente, ¿cierto? Porque el don se va desarrollando de acuerdo, ¿cierto?, a la búsqueda que yo voy haciendo como cristiano, se va manifestando el don. Y me daba un ejemplo, o el pastor siempre da un ejemplo en la iglesia, que saludo al pastor Elías en este día.
Y bueno, y a todos mis hermanos en el Día del Trabajador y hermanas también. Y me daba un ejemplo concreto, eh, cuando un hermano o una hermana entrega una profecía. Tiene el don de la profecía, pero siempre va a estar ligado al testimonio, ¿cierto? Va a estar ligado a- al desarrollo espiritual, al fruto del espíritu. Está ligado íntimamente. Eh, lo vemos en un ejemplo cotidiano. Hay unos maestros trabajando, construyendo una parte de mi casa y tienen unas herramientas, lo que yo le daba al principio, muy buenas. Y yo tengo una hija pequeña, de 7 años. Entonces, ellos manejan muy bien porque llevan muchos años estudiando, practicando, llevan mucho tiempo, porque ya tienen bastante experiencia en el quehacer. Y bueno, y ahí uno ve, ¿cierto?, la expertise que ellos tienen para manejar sus herramientas. Entonces, yo no le puedo decir a mi hermana, perdón, a mi hija pequeña, a María Jesús, que tiene 7 años: María Jesús, anda, busca el martillo, un martillo muy bueno y ponte a trabajar ahí, utiliza esa herramienta para que pueda trabajar, clavar una tabla, etcétera. Ella está pequeña, no tiene la madurez para enfrentar a un trabajo así. No tiene la fuerza tampoco, ¿cierto? Porque el martillo es pesado, ella tiene poca fuerza. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con los hijos de Dios cuando nosotros, si pueden silenciar el micrófono, gracias. Cuando nosotros estamos trabajando nuestros dones, ¿cierto? Es importante el crecimiento. Es importante el crecimiento principal en nuestras vidas, el avance en nuestra vida cristiana, en la madurez que yo pueda ir adquiriendo a medida que voy conociendo al Señor a través de la palabra, del estudio bíblico, de la oración, del ayuno, de la rendición que tengo ante el Señor, de la humildad también para reconocer mis faltas, mis errores, de estar continuamente examinando el corazón y diciendo: Señor, aquí está mi corazón, usted es el que sabe, porque eso está condicionado al desarrollo del don espiritual. Porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio al principio y le dice, ¿cierto?, que ustedes son carnales, y la iglesia de Corintio estaba con todos los dones espirituales, pero él le habla y le dice que como una condicionante, hay una unión. No puede ser que ustedes estén ejecutando los dones como de una manera tan liviana, o haciendo abuso de los dones, ¿cierto? Ocupando quizás dones que no se tienen, manifestándose de manera errónea con un mal testimonio, ¿cierto? Entonces, era importante para el Señor que la madurez y el don vayan ligados, vayan de la mano. Y aquí una pregunta, hermanos. ¿Es necesario el completo funcionamiento de los dones espirituales en estos tiempos? Y aquí, como en otras ocasiones, pueden activar los micrófonos y si alguien puede responder esta pregunta: dos hermanos, tres, uno, quien pueda, no más allá de tres. ¿Es necesario el completo funcionamiento de los dones espirituales en estos tiempos? Está abierto el micrófono, hermano. Hermana, Amén. Sí, hermana María. yo pienso que sí es necesario los dones espirituales en este tiempo para edificación de la iglesia.
Muy bien, mi hermana. Gracias, mi hermana María. Muchas gracias. ¿Alguien Hola, más? ¿Sí? Pastor Edmundo, García mi por acá. hermano. ¿Pastor? ¿Sí? Yo creo que más que nunca hoy Amén. día que la iglesia, si la vemos en forma general, la iglesia ha disminuido y ha bajado su nivel espiritual. Entonces, hoy día los pastores estamos al debe de enseñar a la congregación acerca de los dones espirituales, eh, de las cosas que edifican a la iglesia. Por eso es que la iglesia ha bajado su nivel espiritual. Entonces, opino, lo mismo que opina mi hermana María, que es necesario, muy necesario. Amén, pastor. Muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más? Si no tuviéramos los dones espirituales, no seríamos nada nosotros. Si los dones espirituales seríamos como una casa vacía si no tenemos los dones espirituales. Sí, cuando hablamos del cuerpo, tal como dice mi hermano Jorge, tenemos los dones, los tenemos, porque si nacimos de nuevo, al menos un don tenemos. Pero dependemos también de nuestra rendición, de nuestra disposición, de nuestro crecimiento en la obra, de nuestro crecimiento espiritual, para que el don sea desarrollado. Y tal como decía la pregunta, ¿es necesario el completo funcionamiento de los dones en estos tiempos? Absolutamente, como decían mis hermanos, absolutamente necesario, ya que los dones espirituales van respaldados por el poder de Dios. Es poder de Dios, es decir, que el carácter, gloria y apoyo divino se ven reflejados en estos. Mientras la oposición maligna siga en marcha para impedir el avance del propósito divino en la vida del hombre, mujeres, hombres y mujeres regenerados por la persona del Espíritu Santo, y la utilidad de todos ellos deben ser considerados forjados, ejercidos en cada miembro del cuerpo de Cristo. Es importante, entonces, absolutamente necesario, podemos responder esta pregunta, el funcionamiento de los dones y que no el don se quede ahí y yo lo entierre, ¿cierto? Y no lo trabaje y sé que lo tengo, pero quiero una vida más, más light, no me quiero comprometer tanto con el Señor, no me quiero comprometer tanto con la iglesia, entonces yo decido, sé que tengo ese don, pero lo decido dejar ahí. La palabra del Señor Claramente nos eso no dice, es correcto. hermana, ¿Perdón? la palabra del Señor dice, aviva el fuego del don de Dios, que Amén. hay que avivarlo. Nosotros tenemos que avivar el fuego Sí. del don de Dios. Muy bien, mi hermano Jorge. Claramente nosotros tenemos un programa de radio, eso fue tan importante para la pandemia y dice, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Por qué es tan importante? ¿Cierto? Activa el don que está en ti, aviva ese don que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para crecimiento espiritual también, para crecimiento en la obra, para el crecimiento obviamente de la iglesia. Qué importante, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, tomo plenamente las palabras de mi hermano Jorge que dice, aviva el fuego, aviva ese fuego. Y cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Por este motivo, la activación y la continuidad de cada uno de los dones no es un lujo por el cual cada miembro de la iglesia debería optar, sino que es de suma vitalidad para cada uno de nosotros y de la sociedad y de la integridad de la continuidad de cada uno de ellos, que se esté ejercitando en medio de la congregación. Qué importante que aprendamos esta doctrina. Esto es súper largo este estudio, pero que el pastor Basulto me perdone, pero yo voy a terminar este estudio
le había dicho que vamos a estudiar el otro, la llenura del Espíritu Santo, pero me va a faltar tiempo para hacer todo lo que el Señor puso para poder entregar. Y yo me voy a tomar un poco de tiempo de la otra clase para terminar lo que hemos estado trabajando ahora, porque es importante. El cuerpo de Cristo se edifica. Cuando yo inicié, discúlpenme, yo soy autorreferente, pero lo digo para la gloria de Dios. Em, lo digo para que ustedes vean que el Señor todavía hace milagros. Yo sé que ustedes lo saben, pero para que Dios aumente cada vez más esa fe a través de la palabra, de que Dios es real y por eso lo cuento. Al inicio de nuestra vida en el Señor, porque vine yo a Cristo y vino toda mi familia. No tan solo mi esposo, mis hijas, sino que vino mi papá, vino mi mamá, vino mis tres hermanas, falta una, somos cinco mujeres, vino a la iglesia, porque el Señor manifestó un milagro importante. Yo ya estaba rendida al Señor y honro al pastor Elías también en esta hora, en el nombre del Señor, porque él, Dios le ha dado dones, él los ha sabido usar para la gloria del Señor. Y ahí él no habla mucho, pero yo vi cómo el Señor hizo un milagro en mi hermana a través eh, de la imposición de las manos y de la oración, obviamente la hizo el Señor, pero cómo usó al siervo. Mi hermana tenía un cáncer, un tumor detectado y en el ovario derecho, con un CA de 300, casi 400, que lo normal son 32 y el CA es un examen que evalúa el cáncer. O sea, hay células cancerígenas en la sangre. Y estaba súper alterado y yo llevaba, no sé, un mes y le comento al pastor el día, le digo, pastor, tengo una hermana que está enferma y tiene un tumor en el ovario derecho. Y el martes, esto era la semana, el jueves yo le pude haber comentado al pastor, y el martes le van a hacer una resonancia. No, no era una resonancia, era un PET en la clínica alemana. Y, ¿cuánto se llama? Y me dijo el pastor, hermana. Y yo le digo a mi hermana, hermana, ¿tú crees que Dios te puede sanar? ¿Puede hacer un milagro en ti? Sí, me dijo. No se escucha, hermana, no se escucha. Es que ahí, Ahora es que sí. alguien me silenció. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya, porque el anfitrión me dice que me había silenciado, quizás ahí se apretó alguna tecla. Ya, y ahí en ese momento me dice el pastor, tráigala a la iglesia. Y ella fue con su hijo pequeño, tiene 2 años, tenía en ese tiempo Rodrigo, y Carlita tenía 4 años. Y ella vino con su familia, sus hijos y su esposo. Y el pastor le dice, pase adelante. Esto es con exámenes, hermanos, con exámenes, con respaldo. Y, y ahí el pastor Elías le dijo, hermana, pase adelante. Y le dice, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Sí, sí, le dijo. Y aquí tengo este examen, este escáner donde aparece el tumor. Y el pastor hizo la oración y ella dice que sintió un fuego. Y cuando salió de ahí, de la oración, ella, ella dice, Dios hizo un milagro. Inmediatamente, mi hermana dice, Dios hizo un milagro, que ella lo sintió. Pero los milagros se respaldan, ¿cierto? También por la ciencia ahora, porque es necesario para la gloria del Señor. Y a martes va a la clínica alemana y ahí le dice, me vengo a hacer el PET, le dice que tengo un tumor en el ovario derecho. Le dice, tiene que haber habido, va, qué raro, ¿qué habrá pasado? Y ahí ella
testifica del milagro que hizo el Señor. Entonces, ¿cómo no saber que en este tiempo el Señor ha dado dones para hacer milagros, sanidades, ¿cierto? Don de discernimiento de espíritu, dones de servicio, muchos dones, ¿cierto? Que ya los vamos a ver y que están vigentes el día de hoy. Están vigentes y son necesarios, ¿cierto? Para el funcionamiento de la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí vino fe a mi hermana. Ella no, y Dios hizo el milagro y se fue, no. Sus hijos sirven a Dios, Rodrigo es baterista ahora, de los 10 años, el Señor lo puso, el Espíritu Santo le enseñó la batería y ahora sabe muchos instrumentos, Dios los usa, Carlita también. Sus hijos sirven al Señor, mi hermana sirve al Señor, Dios tenía un propósito importante. A raíz de eso vino mi papá, vino mi mamá, vinieron mis otras hermanas. Vamos, porque aquí se mueve el Espíritu Santo, aquí hay milagro. Eh, Me emociona, hermano. Siento mucha gratitud al Señor. Como Dios tiene los propósitos, ¿cierto? Como Dios nos tiene estas herramientas tan importantes para que nosotros lo usemos. Y avivemos el fuego del don que está en nosotros. No lo dejemos ahí, no lo dejemos, porque usted no se minimice, cada uno tiene un don. Recuerdo que en esta misma fecha el año pasado estábamos en el discipulado de escuela bíblica y a mí me tocó entregar exactamente de forma muy diferente, mucho más sencilla, este mismo tema de los dones. Y yo descubrí que tenía un don ahí y se los compartí a los hermanos que no pensaba que tenía ese don y que fue maravilloso porque cómo Dios nos capacita, Dios nos da gozo después de ejercer el don, cómo Dios nos ayuda, nos guía y nos da la fuerza después. Y descubrí que era el don de la misericordia. En ese tiempo habíamos estado visitando una hermana de la iglesia que es apoderada de nosotros, que estaba con cáncer. Y salíamos muy mal. No, por la familia, porque ella estaba con cáncer terminal, por sus hijas, tenía hijas pequeñas. Entonces, con mi hermana Berito, que íbamos a hacer la visita, salíamos como tristes. Y nosotros le decíamos, Señor, no sabíamos que teníamos el don, que yo tenía el don de la misericordia, Señor. Si usted me ha dado este don, capacítenos, ayúdenos y denos la fuerza, denos un espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio propio, si usted nos ha dado este don. Claro, y así fue. Después las visitas, después en los tiempos cuando ella está agonizando, en los tiempos después de acompañar a la familia, y vimos nosotros la fuerza sobrenatural que venía del Señor, como ya no terminábamos mal, sino que el Señor nos renovaba, podíamos seguir, venía gozo en nuestro corazón de ver cómo familias ahí creían en el Señor, cómo ella se entregó a Cristo también. Entonces, es importante, mis hermanos, es importante, como dijo mi hermano Jorge, que avivemos el fuego del don que está en nosotros. Dice en Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se me repitió, pero aquí tenemos los diferentes dones que están escritos. Esto es de la palabra del Señor, que están escritos, ¿cierto? Que son herramientas de poder. En Primera de Corintios, no le puse el texto, por eso lo estaba buscando. Primera de Corintios 12:8, 11 al 28, 11 y 28. Dice, hay tres pasajes bíblicos aproximadamente que nos hablan y enumeran los dones espirituales, en los cuales nos especifican qué tipo de capacidades tienen, la trascendencia que marca
en el cuerpo de Cristo y que todos ellos son de vital importancia en el correcto funcionamiento de la vida espiritual de la iglesia. Y aquí tenemos uno de los primeros, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, un don, ahí yo lo ennegrecí, a otro palabra de ciencia, otro don, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. A uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Dice, y esta misma palabra, el lenguaje actual, dice, por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben el poder para hacer milagros, otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y espíritus verdaderos. A otros la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros les da capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas, pero todas esas cosas las hace con su poder, el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que mejor le parece. Dios ha querido que la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, que ayudan, que dirigen o que hablan en lenguas. Y aquí algunas definiciones, yo creo que ustedes igual la manejan y que nos van a quedar muchos más, ¿cierto? Dice, va más allá, el don de sabiduría, va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber y decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Don de conocimiento, saber o recibir revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Don de fe, confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos los cristianos. Dones de sanidad, orar por personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Poderes milagrosos, hacer señales, prodigios, más allá de las leyes naturales, para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación en particular. Dice aquí también en Juan 14, ya vamos terminando, hermanos. Juan 14, del 8 al 14, Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que he dicho, no lo digo por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme, cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago.
Y como voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan y de ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder de Dios. Y yo haré todo lo que ustedes me pidan. Mayores cosas. Y yo haré todo lo que ustedes me pidan. Por eso tenemos esta maravillosa diversidad de dones que el Señor las trajo a nosotros, nos dio este regalo, ¿cierto? Estas herramientas para poder trabajar en su obra. También tenemos don de profecía, comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo, un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Hablar diversidad de lenguas, capacidad de un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. También el don de lenguas angélicas, palabras que entiende solo Dios, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. Interpretación de lengua, poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que puede comprender lo que está presente. Discernimiento de espíritu, habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene o no de Dios. La profecía, al hablar en lengua manifestaron el mover fluido de la persona del Espíritu Santo en los nuevos creyentes, como el respaldo interno de la obra sobrenatural de Dios en la vida del nuevo convertido. Y para finalizar, dice, este mismo tipo de manifestación de parte del Espíritu Santo, los dones que vimos, ¿cierto? El don específicamente también el de profecía, de hablar en lengua, de la interpretación, ¿es válido para estos días? Dejo el micrófono abierto. ¿Es válido para estos días? Amén. Muy Amén. Amén. vale. Amén. Lo que sí, Amén. la otra semana vamos a ver de que Amén, amén, es muy válido. sí, ciertos abusos, ¿cierto? Con respecto a los dones. Por eso algunos se han quedado Mm. muy radicales, ¿cierto? En una parte de los extremos, de que no haya manifestaciones carismáticas y de que se, sea la manifestación carismática y que al final eso se malentendió por el desorden, ¿cierto? Mm. Por eso la próxima semana también vamos a trabajar en eso, porque es delicado, ¿cierto? Y todo va a depender, mis hermanos, de cuánto yo busque de Dios, de cuánto me rinda al Señor, al señorío de Cristo, para que Él me guíe, el Espíritu Santo me guíe, de cuánto yo puedo manifestar que el don no es personal, sino que el don es para la edificación del cuerpo, para la glorificación del Padre, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo pueda ir madurando, pueda ir buscando más de Dios, ¿cierto? Pasando las pruebas, siguiendo y seguir confiando en el Señor, en las diferentes áreas, ¿cierto? Que Dios a veces em, permite que nosotros podamos vivir diferentes situaciones y cada día voy, a pesar de todo eso, voy buscando más. em, el don se va a ir manifestando de una forma ordenada, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es ordenado. Amén. Dice aquí el apóstol, procuren pues tener amor. Qué importante, ¿cierto? Aquí de la preeminencia del amor en Corintios, ciertos 13 está la preeminencia del amor, porque dice que podemos tener todo, pero si no tenemos amor, ¿cómo seríamos, cierto? Al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales.
especialmente el de profecía. Aquel que habla lenguas extrañas habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie lo entiende. En cambio, el que se comunica con mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El que habla en lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua extraña, pero preferiría que me comunicaran mensajes proféticos. Eso es mejor que hablar en lenguas, al menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y le hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos ha manifestado o del crecimiento de la verdad, y en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Este capítulo entrega una claridad doctrinal del funcionamiento y propósito de estos dones, reflejando que la edificación espiritual es el centro y el motor que mueve tanto individual como colectivamente a estos. El hablar en lenguas sin interpretación, edificación personal en nuestra vida espiritual, pero cuando tiene interpretación, entra en el rango de profecía. Y también nos abre una puerta amplia a la experiencia y comprensión de la sobrenaturalidad de Dios y del fluir poderoso de una vida espiritual en nosotros. Hablar en lenguas no solo es transmitir algún idioma terrenal que no entendamos o que no hemos hablado nunca, sino que sirve como un puente que produce una conexión íntima en la dimensión espiritual del Señor. Los dones, hermanos, para finalizar, son una marca inequívoca del accionar sobrenatural de Dios en cada miembro del cuerpo de Cristo y de la manifestación inequívoca de la presencia de Dios en la vida de la comunidad cristiana. Este mismo efecto no solo lleva a la iglesia a la edificación, sino que también ha llevado a la iglesia al abuso, al desorden, a la confusión. Por tal motivo el apóstol Pablo aplica la lógica del orden en el funcionamiento en el medio del cuerpo de Cristo. Y con el orden finalizamos. Todo debe hacerse en forma ordenada. Amén. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les ha revelado, hablar en lenguas extrañas, interpretarla, pero todo que sea para la edificación mutua. Y cuando hablen en lenguas extrañas, no lo hagan dos personas, o tres o más, o por turnos. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarla, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado para Dios. Igualmente, si hay profetas, hablen dos o tres y que los otros examinen lo que hayan dicho. Pero si Dios les revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces primero que deje hablar. De esta manera todos y cada uno en su turno correspondiente podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Amén, amén, amén. Muy Mis lindo. hermanos. Dios de paz y no de confusión. Amén, Así De Señor. que Dios, mi Dios. habla correctamente, ¿cierto? El uso nos faltó, sí, bastante para especificar acerca de los otros dones que no mencionamos, pero claramente nosotros podemos resumir el día de hoy que cada uno de ustedes tiene un don o más dones. No digan, no, yo no tengo, sí, lo tiene.
Lo tienen, mis hermanos, y pídale a la guía del Espíritu Santo que si no saben, que se los puede ir revelando, para que ustedes puedan ir ejecutándolo y usando estas herramientas, estos regalos que el Señor nos ha dado para el crecimiento de la obra. Vuelvo a insistir, el mismo don manifestado ese día en el milagro de mi hermana sirvió para que muchos llegaran a Cristo, para la edificación del cuerpo. No tan solo llegó uno, 10 aproximadamente en ese tiempo. Eh, Doble milagro. amén, amén, porque todos se convirtieron en casa. Entonces, mis hermanos, es importante, como dijo mi hermano Jorge, aviva el fuego del don que está en ti. Pregúntele al Amén. Espíritu Santo Sí, Señor. todo este tiempo. Pregúntele al Señor cuál es su don. Únalo con el crecimiento, con la madurez, con su testimonio, para la gloria y honra del Señor. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Dejo al pastor Basulto si se encuentra para que él pueda hacer el cierre y pueda hacer una oración de término, para que, lo siento de parte del Señor, pueda la iglesia del Señor, antorcha de la fe, Dios pueda avivar el fuego en el Amén. corazón. Señor, gloria a Dios. Hambre y sed por el Señor. Mm. Hambre y sed por su palabra. Hambre y sed por buscarle la intimidad. Hambre y sed por ser mejores ante el Señor, por arrepentimiento, para que el Señor pueda manifestar su maravilloso propósito sobre la iglesia. Pastor Basulto. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Se escucha bien? Amén, amén. Amén. Bien. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Amado Dios, en esta hermosa tarde donde nos hemos reunido a los pies Gracias, de Cristo Señor. para que el Amén, sí, Espíritu Santo Señor. nos enseñe de Gloria a su ti, palabra. Señor. Gracias, Espíritu Señor, Santo. te damos gracias Amén, sí, porque Señor. tú nos has enseñado, Señor. Y usaste a mi hermana, usaste a tu hija con claridad. Y creo que hemos sido bendecidos en toda esta ronda de estudios y seguiremos siendo bendecidos. Sigue usando a tu hija y síguenos poniendo en el corazón el poder reunirnos a tus pies para aprender de ti, Señor. Revélanos tu palabra, que tu palabra haga vida en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no vuelva vacía, sino que pueda hacer lo que tú, para lo cual tú la enviaste, Señor. Bendice esta clase y grábala en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, Sí. y envíanos a nuestros quehaceres con bendición y Amén. paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Amén. hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pastor, disculpe, me olvidé de decir de las preguntas, porque si hay preguntas podrían ponerla en el WhatsApp y poder responderla ya la otra clase, por si se quedaron algunas dudas. Correcto. Que las Sí, envíen al WhatsApp, por favor, que las envíen al WhatsApp para de poder Escuela responderlas Bíblica. en otra clase. Sí, Correcto. Amén. Gracias. ahí estaríamos. Que el Señor les bendiga. Bendiga a